¿no? Entonces, espero comprenda esta situación. Sin embargo, hoy día vamos a tratar de recuperar estas prácticas que nos faltaban para que ya ustedes estén listos para su examen y bueno, de repente coordinamos un repaso previo al examen, ¿no? Sobre todo para poder diferenciar cuál es la fase infectante, cuál es la fase diagnóstica, que es muy posible que básicamente en el examen venga de esto, ¿no? La fase infectante es importante saber y la fase diagnóstica para poder nosotros reconocer. Bien, no sé si podemos empezar con la práctica o si tuvieran algún comentario, podemos empezar con la práctica número 8. Sí, está bien, ahorita voy a proyectar. Gracias. ¿Se puede ver, doctor? Lo veo. ¿Lo ven ustedes? Sí, sí. Ya, perfecto. Bien, hoy día vamos a hablar sobre, en esta práctica número 8 era considerado con los hemoparásitos, que son organismos parasitarios, ¿no? Que obligatorios de las células sanguíneas, ¿no? En algunos casos se considera también algunas bacterias como también parásitos o como parásitos, como el caso de las rickettsias o en algunos casos filarias. Bien, siguiente. Vamos a hablar básicamente de lo que es el plasmodium, que es el tema de la práctica en sí, ¿no? El plasmodium es el agente causal de paludismo malaria, que son protozoarios eh, complexos que se caracterizan por tener un órgano de penetración, ¿no? Dentro del hospedero. En su ciclo de vida presentan una alternancia generacional, ¿no? Una asexual y una parte asexual. Son metaxénicos y se necesita de un vector para completar su ciclo. Básicamente, ¿cuál es el vector acá? Es el anófilo, ¿no? El anófilis. Bien, siguiente. Los géneros del Plasmodium incluyen el Plasmodium vivax, el Plasmodium vivaxi, que es la causa más frecuente de la malaria o terciaria benigna, también que se le denomina, el Plasmodium falciparum, que es el que causa la terciana maligna, eh, el Plasmodium malariae, que es causa la cuaternaria benigna que mencionan, o el Plasmodium ovale, que es causa menos frecuente de la malaria terciaria o benigna, ¿no? Hay algunos otros tipos de Plasmodium menos conocida, pero básicamente esos son los que nosotros podemos encontrar en a nivel local, ¿no? A nivel nacional. ¿Ven? Vemos ahí, siguiente. Vemos ahí los siguientes fases del ciclo de eritrocitario del Plasmodium. Vemos ahí la fase, por ejemplo, para poder ver microscópicamente cómo podemos distinguirlo, ¿no? Por ejemplo, el Plasmodium falciparum, su trofozoito está dentro del hematíe, ¿no? Como que si fuese un anillo, pero mucho más pequeño, ¿no? Con un punto central del núcleo alrededor. El esquizonte es dentro del hematíe con puntos, ¿no? Con los puntos alrededor del eritrocito y la fase gametocita, ¿no? En Plasmodium vivax vemos diferente, vemos igual esta parte tipo anillo, con varios puntos a nivel de los eritrocitos. El esquizonte es mucho más grande, ¿no? Y en comparación con el gametocito. Igual para cada uno con sus características diferentes, ¿no? El Plasmodium ovale y el Plasmodium malaria. Ya, lo podemos distinguir morfológicamente. Siguiente. Habíamos mencionado que presenta dos vías, ¿no? Ciclo biológico, una reproducción asexual o también esquizogonia, en las cuales los esporozoitos hacen una multiplicación intracelular, tienen los merozoitos,
a sus ciclos de multiplicación y a los gametocitos, como habíamos mencionado, ¿no? Y la reproducción sexual, que es la fase esporogonia, donde los gametocitos, ¿no? Los gametocitos pasan a ser ooquistes y de ahí a esporozoitos. Siguiente. Vemos ahí el ciclo biológico del plasmodium. Entonces vemos aquí el vector. ¿El vector cuál es? Anófeles, ¿no? Los esporozoitos que están dentro de las glándulas salivares ingresan al hospedero, se van a distribuir en las células hepáticas, un hipnozoito, y dentro de estos los esquizontes maduros van a ser liberados, son liberados de los hepatocitos, o sea, de las células hepáticas. Los merozoitos van a ingresar al eritrocito o hematíes, van a formar los troponozoitos y así después van a ir madurando a esquizontes intraeritrocitario, y después estos después de una ruptura del eritrocito, nuevamente podrían volver a ingresar a otro eritrocito, o bien van a desarrollar los gametocitos en los hematíes, ¿no? Van a desarrollar los gametocitos y van a ser succionados nuevamente por este vector sano, y dentro de este vector van a ocurrir un nuevo ciclo, ¿no? Que es el microgameto va a pasar a ser cigoto, ingresa a la célula epitelial del intestino de este mosquito anófeles, ¿no? Van a ser del oquineto a ocisto, después los esporozoitos. Estos esporozoitos nuevamente migran a las glándulas salivales anófeles, y va a infectar a un nuevo hospedero. Básicamente, y se repite el ciclo. ¿Sí? Siguiente. Bien, siguiente. La siguiente es una lámina que se nos ha pasado acá, ese es de los coccidios, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Los coccidios. No sé si nos podrían pasar a la siguiente práctica, que es la práctica 9. A ver, vamos a ver. Bien, en la práctica 9 vamos a hablar básicamente del toxoplasma, ¿no? Siguiente. El toxoplasma gondii es un parásito que tiene las siguientes características, como vemos ahí: una forma ovoide, piriforme, de 4 a 6 micras de diámetro, núcleo forma ovoide, piriforme, semilunar, dice de 4 a 6 micras de largo, un citoplasma de color azul es cuando se ve en una coloración de lienzo o fijación, núcleo redondo de color rojo situado cerca de uno de los extremos, cuerpo paranuclear, corpúsculo rojo muy pequeño situado en forma superpuesta. Y el diagnóstico fundamental del toxoplasma sí se menciona que se basa en el cuadro clínico, ¿no? Sobre todo en los métodos diagnósticos indirectos, que son las pruebas serológicas. Verlo directamente es muy difícil, ¿no? Sin embargo, podemos observarlo también. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, ahí entonces podemos ver las características, ¿no? Ahí vemos ahí el obuquisto del toxoplasma gondii, el ostrocito maduro, taquizoitos y bradizoitos, ¿no? Entonces ahí vemos la forma que se multiplican. Habíamos mencionado que estas formas que se multiplican con rapidez y que mencionan que es la fase aguda, son los que lo denominamos los taquizoitos o trofozoitos, ¿no? Taquizoitos o trofozoitos que vemos ahí. Y la forma lenta de reproducción, ¿no?
característica de las infecciones clínicas, habíamos mencionado que son los bradizoitos, ¿no? Que ya se enquistan en la parte acá muscular, ¿no? Donde podemos ver a este parásito, ¿no? Y las otras que son los merozoitos que básicamente se encuentran ya dentro del gato, que es el hospedador intermediario. Siguiente. Vemos ahí el ciclo biológico, ¿no? Cómo empieza la transmisión. Usualmente es el gato que va a ingerir los quistes fecales o ingestas de los roedores, o ¿no? De los roedores o las aves que también lo pueden contener. Entonces, estos quistes se van a quistar en la parte de ellos y van a ingresar a la parte al gato. En las heces va a eliminar y van a ser ingeridos también pueden ser ingeridos por los cerdos o algún tipo de ganado. Y por ingerir estos tipos o alimentos, objetos contaminados con estos, van a ser ingresados también de forma, ingresan también al organismo humano, al humano también de una forma indirecta, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico de estos? Con la fase infectante hemos mencionado que son los quistes tisulares, o sea, lo que se encuentra ya dentro del animal o del huésped intermediario, y su fase diagnóstica que nosotros vamos a hacerlo es básicamente esto también, ¿no? La fase infectante son los quistes y la fase diagnóstica también son los quistes que vamos a observar. Como hemos mencionado, es difícil encontrar las fases, básicamente son las características clínicas son los que nos llevan a pensar en una toxoplasmosis, ¿no? El diagnóstico parasitológico y verlo directamente es mucho más difícil. Hay una forma también de contaminación, ¿no? Que son la transfusión o el trasplante también o pueden infectarse. Bien, y estos van a enquistarse dentro de la parte muscular al ingresar a nuestro organismo, ¿no? Usualmente mm, este tipo de parásitos del Toxoplasma gondii, habíamos mencionado que hace una reproducción sexual básicamente en los huéspedes definitivos, que son, por ejemplo, el humano, ¿no? Y en los huéspedes intermediarios hacen la reproducción asexual. ¿Cuáles son los hospederos o los hospederos definitivos? Usualmente se determina que es el gato o cualquier otro felino, son los hospederos definitivos, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta fase para ellos es la fase sexual de su ciclo de vida, ¿no? Entonces, entonces, por eso es que nosotros podemos verlo, ¿no? Entonces, los huéspedes intermediarios, como vemos en este gráfico, ¿cuáles serían? Los roedores, ¿no? O las aves, estamos viendo ahí, ¿no? Mamíferos o los pájaros en este caso, ¿no? Siguiente, creo que eso es todo con respecto al Toxoplasma gondii que iban a ver, ¿no? Sobre todo acá, anterior, por favor, anterior a eso, en esta práctica, en verdad nosotros llevamos a la práctica unas láminas ya preparadas, ¿no? Como la que vemos ahí, para ver los taquizoides. Usualmente lo que vemos ahí en las láminas son láminas fijadas ya, vemos que se ven los taquizoitos y los bradizoitos, ¿no? La fase enquistada del Toxoplasma gondii en la parte muscular, ¿no? En tejidos ya fijados y colorantes, pues podemos distinguir.
Siguiente. Creo que la siguiente es la siguiente práctica, la 10, ¿no? Bien, y en esta práctica vamos a hablar acerca de la isospora Bell, ¿no? Siguiente. La isospora Bell es un protozoario, como ya hemos mencionado también, es un protozoario, básicamente es un coccidio, básicamente, pues, ¿no? Taxonómicamente relacionado con los géneros se relaciona siempre está con el Cryptosporidium, Ciclospora, Toxoplasma, ¿no? Son de este mismo género, la complexa. Entonces, usualmente se ve estos tipos de parásitos en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? En lo que vamos a ver aquellos pacientes cuya episodios diarreicos son abundantes, son graves, ¿no? Entonces, en algunos casos a este tipo de parásitos se ha considerado también como parte o como el causante de la enfermedad de la diarrea del viajero, lo que se determina, ¿no? Vemos que los ciclos y morfología de los estadios y morfología se observan en estadios endógenos en el epitelio y las criptas de la mucosa del intestino delgado. Raras veces eh, ingresa en la lámina propia de la submucosa de este epitelio. ¿Cómo lo vamos a observar nosotros? Como un oquiste, que es típicamente oval, ¿no? Disminuye en sus extremos, mide un promedio de 35 micros por 9 micros, relativamente grande. Después de la esporulación, estos quistes contienen 2 esporoquistes y cada uno de los cuales encierra a 4 esporozoitos, ¿no? Siguiente. Generalmente todas estas patologías que se dan son autolimitantes, ¿no? Son autolimitantes. Bien. Bien, ahí vemos ahí en este gráfico, en este gráfico vemos ahí al oquiste y al esporoquiste, ¿no? El oquiste con solo un núcleo grande y los dos, el esporoquiste, como habíamos mencionado, eh, el esporoquiste es o en el siguiente gráfico donde está después de la oscuración, ¿no? Que tiene dos, el oquiste tiene dos esporoquistes, más o menos de 30 a 15 micras más o menos, como se puede observar en octavo, ¿no? Bien, siguiente, ¿no? El ciclo, con respecto a este ciclo de vida, la infección usualmente se adquiere por ingestión de los quistes por un lado, ¿no? A partir del agua o alimentos contaminados. Este se va a exquistar liberando los esporozoitos en el intestino delgado, ¿no? Que penetran a través de las células epiteliales de la mucosa del intestino delgado, el intestinal del duodeno distal y de los enterocitos del yeyuno proximal, donde estos van a se desarrollan en trofozoitos, ¿no? Eh, la fase de desarrollo tanto sexual como asexual se pueden producir dentro del interior de las células. Después los trofozoitos por división nuclear dan lugar a estos esquizontes y sufren un proceso de endiodiagenia para formar estos merozoitos, los cuales nuevamente invadirán nuevas células repitiendo el ciclo, ¿no? Esquizogónico de la multiplicación asexual. Ahora, estos merozoitos también pueden sufrir una fase de desarrollo sexual, dando micro y macro gamontes que producirán otros microgametos flagelados o microgametos, ¿no? Que dan lugar al oquiste. Entonces, estos oquistes que han sido formados nuevamente son eliminados a través de las heces, maduran en el exterior, básicamente en aproximadamente 2 a 3 días,
La fase exógena del ciclo de vida de los coccidios se denomina una esporogonia, como habíamos mencionado, y corresponde a la producción de esporozooitos infectivos, ¿no? Y nuevamente, al ser ingresados por una contaminación de los alimentos o de las aguas, nuevamente se repite el ciclo biológico. Usualmente, ¿qué características clínicas presentan, no? Sobre todo por la Isospora belli. Mencionan que después de una semana de haber ingerido o haber ingresado estos zooquistes a la parte intestinal, se caracteriza por presentar dolor abdominal, algún grado de febrícula, hay pérdida de peso, deshidratación, diarrea, ¿no? Básicamente. Y este es uno de los casos, por ejemplo, en los cuales este tipo de, este tipo de eh, protozoo produce una eosinofilia. O sea, usualmente los helmintos producen eosinofilia dentro de una de las reacciones, pero en este caso se han descrito formas que eosinofilia en los pacientes, ¿no? En el hemograma vamos a encontrar los eosinófilos aumentados. Pero, ¿por qué la importancia clínica? ¿Por qué nosotros estudiamos a estos tipos? Porque usualmente se presentan en pacientes inmunocomprometidos, pacientes que tienen inmunosupresión por tratamiento de corticoides, pacientes trasplantados o pacientes con HIV, ¿no? Cual presentan como diarrea intensa, ¿no? Hacen hasta 10 deposiciones acuosas diarias, hacen más absorción, por lo tanto disminuye bastante su peso. Podría también en algunos casos confundirse con lo que son Cryptosporidium, ¿no? Microsporidium, o en algunos casos por síndrome de mala absorción con la Giardia también, ¿no? A veces estos pacientes con HIV o con SIDA tienden a tener estos síntomas graves, pueden mantenerse durante semanas o meses, ¿no? Y producir una alteración metabólica importante, ¿no? El diagnóstico, como lo habíamos mencionado, el examen directo de las heces frescas o concentradas, con método de infección para Isospora belli, podemos verlo, puesto que los quistes a veces sí son visibles, pero no es tan fácil de verlo, pero sí lo podemos ver también, ¿no? Pero es mucho más difícil. Bien, hay algunos otros métodos diagnósticos que son métodos de concentración, ¿no? Algunos métodos de flotación, como habíamos visto, que también podrían servir para eso, ¿no? Bien. Y en caso de esto, usualmente, ¿qué tratamiento damos para esto? Se da la sulfatrimetropin, ¿no? Las sulfas usualmente son de primera elección para ello. Siguiente. Bien, esa es la práctica 9, ¿no? 9 que habíamos visto de la Isospora belli esa era 9, ¿no? Sí. Esta 11. Era la Y 10, doctor. era la 10. Bien, entonces, y bueno, igual, esta es la siguiente práctica, entonces, para ver igual los coccidios, ¿no? Estos coccidios que son Cryptosporidium, y algunos otros como son el Blastocystis y Pneumocystis carini, que ya no se llama Pneumocystis carini, ¿no? Que la práctica lo menciona así, que ahora se llama Pneumocystis gerovesi, ¿no? Pero vamos a hablar de ello. Siguiente. Siguiente. Hay igual, ¿no? Donde estaba también la Isospora belli, que los coccidios comprenden un gran grupo denominado apicomplexa. Se relacionan con parásitos intestinales, otros con parásitos hematico-tisular. Todos los coccidios presentan dos tipos de reproducción, como habíamos mencionado y de, habíamos hablado de la isospora, ¿no? Una forma sexual que se llama esquizogonia y la parte sexual, gametogonia. Siguiente. ¿No? Cuando hablamos nosotros, en este caso, del Sarcocistis hominis,
es un parásito, un coccidio, que es un parásito intracelular, ¿no? Como habíamos mencionado, tipo apicomplexa, como son los que habíamos mencionado. Tienen un ciclo de vida indirecta. Usualmente lo podemos encontrar en regiones geográficas específicas, más en la parte tropical, ¿no? Centroamérica. Los esperozoitos, como mencionan acá, dentro de su ciclo de vida, son liberados desde los oprocistos en el tracto intestinal de la víctima o del huésped final. Se desarrollan en las células intestinales y en los vasos sanguíneos antes de entrar a las células musculares, ¿no? Una vez que entran allí, van a formar quistes. Estos quistes se van a romper en el tracto intestinal del agresor con una liberación de cistozoitos, que van a penetrar a las células intestinales, originando gametocitos masculinos y femeninos. La fecundación de este gametocito femenino produce los oocistos y esporocitos. Estos esporozoitos son, por lo tanto, infecciosos para la víctima, y los cistozoitos o bradizoitos lo son para el agresor. Siguiente. Ahí está el ciclo de vida para esto, ¿no? El sarcocistis tiene un ciclo de vida indirecto, ¿no? Y deben desarrollarse tanto en un hospedador intermediario, como vemos ahí, como en uno definitivo, ¿no? En muchos casos, esta es una especie de sarcocistis que cumple con su ciclo a través de un depredador a veces también, ¿no? La mayoría de estas especies tienen un único hospedador intermediario. No obstante, hay otro tipo de sarcocistis, por ejemplo, que es menos específico en cuanto al hospedador. O sea, en este caso, el hospedador definitivo se infecta. ¿Cómo se va a infectar? Al ingerir parásitos enquistados, ¿no? O sea, los sarcoquistes, en el tejido muscular, ¿no? Cuando come una carne con con el quiste dentro de la parte muscular. Estos sarcoquistes son quistes usualmente blanquecinos, ovalados, cuyo tamaño varía, ¿no? Al- al- puede estar variando. Están repletos de cientos de miles de bradizoitos. Estos bradizoitos, como habíamos mencionado, se van a liberar en el intestino del hospedador definitivo, y donde ingresan ya pues a la lámina propia del intestino, y esperan ya, ahí van a experimentar la gametogonia y forman los ooquistes. En este caso, no existe una replicación asexuada en el hospedador definitivo. Los ooquistos usualmente maduran dentro de la célula del hospedador y luego son excretados en las heces. Estos ooquistes ya contienen dos esporoquistes, ¿no? Y cada uno de los cuales va a contener 4 esporozoitos. Eh, entonces, eso es lo que vamos a encontrar en las heces, y nuevamente vamos a repetir el ciclo biológico, ¿no? Usualmente, ¿cómo podemos nosotros controlar, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos nosotros evitar poder contaminarnos con ese tipo de parásitos? Usualmente es haciendo una cocción bastante estricta en este tipo de carnes, por ejemplo, del cerdo, durante 15 minutos a 70 grados centígrados, ¿no? Ah, por cocción, ¿no? A 70 grados, o por congelamiento también, ¿no? 2 días a -4 grados centígrados, durante un día a -20 grados centígrados. Se ha observado que esta exposición al calor, también a 60 grados centígrados, durante un minuto, destruye también a los tipos de sarcocitis, ¿no? Entonces, la cocción, la cocción estricta, o más o menos prolongada, de 15 minutos a 70 grados, nos ayuda a poder nosotros, a poder destruir estos quistes, ¿no? Siguiente. El siguiente es el Cryptosporidium, ¿no? El Cryptosporidium también eh, es un parásito que básicamente es importante porque también se ve, mm, básicamente ahora, ha tomado bastante presencia por
tipo de pacientes, los cuales son infectados, ¿no? Causan diarreas en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? La parte de los coccidios, básicamente, hacen enfermedades diarreicas agudas, de bastante importancia clínica, usualmente en niños o en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Actualmente pacientes inmunocomprometidos no solamente es el HIV, sino pacientes trasplantados, pacientes con tratamiento de corticoide prolongado, ¿no? Hay básicamente dos tipos de Cryptosporidium, la cual nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no? El Cryptosporidium hominis, ¿no? Y el Cryptosporidium paro. Vemos, por ejemplo, aquí en esta fotografía de una lámina a 100 aumentos, donde podemos ver, es una coloración de Sil-Nielsen o Sil-Nielsen modificado, donde vemos a la fase infectante, que es el oquiste maduro, ¿no? Que es la parte rojiza, ¿no? O magenta que se puede observar ahí. ¿Mm? Son los oquistes maduros, que es la fase infectante, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es igual, ¿no? Es igual de cómo es el Cryptosporidium en la fase infectante, o sea, se eliminan por las heces, sabemos que lo eliminamos, se eliminan los oquistes de paredes gruesas se eliminan por las heces, estas van a contaminar el agua o los alimentos, están contaminados, y van a ser ingeridos, ¿no? Que pueden estar en aguas estancadas, en aguas de piscinas, ¿no? Y pueden ingresar. Y estos quistes de paredes gruesas van a ser ingeridos por el huésped, nuevamente se van a desinquistar en el intestino delgado y en la parte inferior está cómo empieza el quiste, ¿no? Una vez que ingresa a nivel intestinal, son liberados, el esporozoito ingresa al epitelio intestinal, pasa a ser trofozoito, ¿no? Y vemos toda la parte del ciclo sexual, merozoitos, y después, en la parte final nuevamente, al ser eliminados como los oquistes de paredes gruesas, ¿no? Que van a ser eliminados por las heces y nuevamente se repite el ciclo de infección. Siguiente, siguiente. Otro tipo de parásitos, que eso sí lo vamos a, vamos a verlo casi con mucha frecuencia. Vamos a verlo con mucha frecuencia, a veces en un examen directo de heces. Es un parásito también que a veces se encuentra en las heces de personas que han ingerido sobre todo alimentos contaminados, ¿no? Usualmente podemos encontrarlo en personas aparentemente sin ninguna sintomatología digestiva, y lo vamos a encontrar, ¿no? Y en algunos casos se menciona que se debe dar tratamiento solamente si presentan sintomatología, más no, si no presentan sintomatología, en algunos casos mencionan no dar tratamiento, ¿no? Entonces, se mencionan que se debería dar tratamiento cuando hay una presencia de síntomas, porque sería lo más acertado, quiere decir que está haciendo algún tipo de infección, ¿no? Y algunos se menciona pues que es como un parásito que vive en el tubo digestivo sin causar daño, ¿no? Bien, siguiente. Sí, ahí está el Blastocystis hominis, como podemos ver, también igual se elimina por las heces, los quistes de pared gruesa, y van a ingresar nuevamente por ¿no? A nivel con aguas o alimentos contaminados, nuevamente van a ingresar a la parte intestinal y van a desarrollar, ¿no?
Vemos ahí cómo hay una ruptura de estos quistes de pared gruesa, se multiplican en la forma vascular, ¿no? Se hacen una fase ameboide, se forma prequiste, quiste, quiste de pared gruesa y nuevamente son eliminados por las heces y nuevamente se repite el ciclo. Ujú. Siguiente. Y creo que ese es el último que habíamos, es el último parásito de la práctica, es el Pneumocystis jerovesi, ¿no? El Pneumocystis jerovesis es un jerovesi que básicamente algunos lo consideran como un hongo, ¿no? Que usualmente ataca la parte de la vía respiratoria, sobre todo los pulmones, ¿no? Usualmente en una persona sana, este tipo de hongo puede puede ser autolimitante, ¿no? Sin embargo, en las personas con el sistema inmunitario comprometido pueden causar diversas enfermedades. ¿Cuál es la infección que causa eh, ese tipo de parásito? Es la neumonía, ¿no? Neumonía por neumocistis. Usualmente hubo en un tiempo donde este tipo de infecciones eh, por Pneumocystis jirovesi se dio con alta frecuencia y estaba relacionado a personas con VIH o con VIH, sí. Ahora sí, teniendo en cuenta esto, se previene para tratar estos casos, ¿no? ¿Cuál es lo ideal en este caso? Es darle un tratamiento oportuno, temprano, ¿no? Los primeros signos de neumonía por hemocistitis son usualmente fiebre, tos seca, dificultad para respirar y fatiga, ¿no? Entonces, si es una persona inmunocomprometida, ¿no? Y presenta esta sintomatología, es bueno también pensar en este tipo de parásitos, ¿no? Siguiente. ¿Cómo es su ciclo de vida? Vemos ahí los quistes. Anterior, por favor. Ahí está, ¿no? Los quistes redondos en media luna, con esa medida de 5 a 8 micras de diámetro, en su interior se encuentran esporozoitos. Cada quiste puede tener hasta 8 esporozoitos. Vemos ahí en este gráfico, ¿no? Vemos esa parte arriba circular con unos puntitos en el centro. Ahí está, ese es el Pneumocystis carini o jerovesi, como se llama, ¿no? Y ya la parte de trofozoitos es la parte libre, la parte de abajo, que son las formas libres de neumocistos, pequeñas, que parecen algunos acúmulos, ¿no? Vemos ahí como unos acúmulos sueltos, pero esa es la parte de trofozoito. La parte de arriba son los quistes, bien formado, limitado, ¿no? Como siguiente. Bien, y igual, ¿no? Su parte ingresa por las vías respiratorias, se van a localizar en la parte de los pulmones haciendo esta patología pulmonar, una neumonía, ¿no? Y va a tener una fase sexual o forma trófica, ¿no? Empieza la mitocondria, su núcleo y se divide, ¿no? Y ahí estamos. Y la otra, la fase sexual, ¿no? La fase sexual, que primero empieza con la fase haploide, hace una conjugación de esto, ahí vemos cómo se unen, ¿no? Dos, después una fase diploide, un prequiste, hace la meiosis, quiste temprano, hace una moderación de estos quistes y nuevamente llega a una eclosión, ¿no? Esa es en la parte sexual y en la parte asexual. Siguiente. Creo que ahí estamos concluyendo estas prácticas. Básicamente, estas prácticas eran para ver la parte de lo que son los coccidios, ¿no? Algún tipo de hemoparásito que habíamos visto. Básicamente los coccidios que están actualmente tomando bastante relevancia por el tema de los pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? No sé si tuvieran alguna pregunta. Eh, si no tienen ninguna pregunta, envié a la delegada los temas de exposición, ¿sí? Ustedes,
son 10, ¿no? 2 por cada tema. Se exponen, me están diciendo para que los pongan en 2 días, ¿no? El 5 creo, el 5 y el 6 creo que me menciona. El lunes y el miércoles, doctor. Lunes y miércoles. Sí, Lunes y miércoles, ¿no? Perfecto. sí. Ahí le Desde- tomamos pasitos de esos temas, ¿sí? Le tomamos pasitos de esos temas y ese va a ser su tema, su evaluación. Sí, dígame. Doctor, le quería consultar a qué se refiere con la parte, bueno, en el caso de algunos temas que me los dio para la exposición, la importancia clínica, hablaremos sobre cómo actúa el parásito en la persona, una Ah, persona ya. sana, enferma, un poco de introducción Ah, ya, o por ejemplo. tal vez ciclo de Ya. vida o eso ya no. No, no. Eh, Primero, por ejemplo, si hablamos de los hemoparásitos, cuáles son los tipos de hemoparásitos, cómo se presenta, ¿no? Cuáles son los métodos diagnósticos. La importancia clínica me refiero a de cómo se presenta y cómo nosotros podemos sospechar, ¿no? Cuáles son las manifestaciones clínicas, básicamente, ¿no? De un paciente con, por ejemplo, eh, con algún hemoparásito, cómo se presenta, ¿no? Tipo de fiebre ondulante o fiebre básicamente por las tardes, entonces que me haga pensar de que puede ser ocasionada por este tipo de parásito. Básicamente, ¿no? O sea, manifestaciones clínicas de este tipo de parásitos que le toca. En cuanto a los métodos diagnósticos directos e indirectos, en los directos que casi nosotros hemos visto, pero van a reforzar un poco más, y en los indirectos es en la parte, por ejemplo, serológica o en la parte de virología molecular, ¿no? Donde vemos no vemos totalmente la estructura del parásito, o lo vemos, por ejemplo, por metodología serológica, ¿no? Detectamos los anticuerpos para eso, y de alguna manera podemos llegar nosotros al diagnóstico. Ya, doctor, ya la entendí. Sí, bien. Eh, el Sí, lunes y miércoles sería a las 2. sí, a las 2 estaría bien. Sí, está bien. Ya, doctor. ¿Ya? Listo. Bien, bien.